Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Como veis, tenemos corrección hoy en el SP 500 y en el Nasdaq, no así en el Dow Jones, que sube un 0,19%. Pero bueno, es una corrección normal. Fijaros que la subida que llevábamos era imparable, o sea, teníamos un movimiento alcista brutal en las últimas semanas y es normal que se tome sus pausas. Hemos bajado hacia la línea de tendencia que habíamos superado estos últimos días a buscar apoyo y a buscar un poquito de pausa, ¿no? En este movimiento que también se necesita ahora mismo. Tenemos, como digo, el Dow Jones al contrario, subiendo un 0,20%. Es una jornada un poco extraña porque la caída es bastante fuerte en las tecnológicas, sin embargo el Dow Jones se mantiene arriba. Y el Nasdaq, pues eso, un 1,22% abajo, todavía bastante por encima de los máximos anteriores, a donde podría ir a apoyarse tranquilamente, porque eso sería lo más normal, ¿no? El DAX alemán también cayendo en el día de hoy, después de varias jornadas seguidas en negativo, continúa con la corrección, está más o menos en una zona de soporte y ahí debería más o menos sostenerse. En el caso de Bitcoin también corrigiendo, como veis, en las últimas horas hemos tenido caída, estamos acercándonos a la línea de tendencia, el pullback típico de todos los movimientos, cuando se rompe una resistencia, en este caso una línea de tendencia. Estamos ya muy cerca de esa zona y bueno, son dos días muy parecidos que los que tuvimos 18 y 19 de abril, el de ayer y hoy. Y es posible que, bueno, toquemos suelo los próximos días y empecemos a recuperar. No creo que esta semana, en lo que queda de días hábiles hasta el viernes, no creo que ya rompamos la resistencia de los 78.738. Es decir, eh, seguramente hasta la semana que viene no, o el domingo como muy pronto, no se volverá a atacar ese nivel, porque ahora, bueno, tiene que consolidar toda esta subida que ha tenido en las últimas semanas, la ruptura del doble suelo, la ruptura de la línea de tendencia, tiene que consolidarlo, pero sí que se ve que no hay mucha presión vendedora. Estamos cayendo un 80%, pero con el SP 500 cayendo un 0,65, que es bastante, y con el Nasdaq un 1,26%. No creo que haya demasiada presión vendedora. Me parece que está aguantando bastante bien el tipo. Y es lo que toca en el día de hoy, aguantar un poco esa situación, esa corrección que está teniendo los mercados y aprovechar el siguiente movimiento alcista que puedan llegar a tener. En el caso de MicroStrategy, supongo yo que estará bajando también. Vamos a verlo. Aquí está, sí, un 3,70% abajo. También apoyándose o buscando apoyo. Todavía no, igual no ha tocado, todavía queda un poquito más de caída igual. En esa zona de la línea de tendencia bajista y buscando también la zona del doble suelo, el nivel de los 151 más o menos. Ese sería el soporte. Y en el resto de mercados, pues tenemos al petróleo que sigue arriba, por eso tampoco terminamos de comportarnos todo lo bien que deberíamos. Mientras se mantenga el petróleo alto, pues las cosas irán mal. Se ha conocido hoy que Emiratos Árabes Unidos dejaba la OPEP, así que veremos a ver los siguientes días cómo afecta eso también al petróleo, porque la OPEP es la Organización de Productores de Petróleo y son los que deciden más o menos cuánto petróleo se saca al mercado, son los que controlan la oferta de petróleo. O sea, son muchos países productores de petróleo, de los más grandes, no son todos, pero son una importante cantidad de países productores de petróleo y son más o menos los que deciden cuánto se produce para controlar los precios. Entonces, si Emiratos Árabes Unidos ha decidido salirse de la OPEP es porque no tiene intención de seguir las recomendaciones de la OPEP en cuanto a producción. Entonces, si hay mucha demanda, quizás aumenten la oferta, ¿no? Veremos a ver qué pasa en los siguientes días. Cayendo fuerte también los metales preciosos. Ya lo estábamos diciendo que el precio se estaba arqueando a la baja y que posiblemente íbamos hacia abajo y ahí estamos yendo ya hacia abajo. Todavía queda caída hacia la zona de los 4.400 en el oro, en la plata hacia la zona de los 67 y en el platino pues hacia la zona de los 1.840. Ahí va mostrándose ese movimiento ya a la baja con máximos y mínimos decrecientes, continuando esa tendencia a la baja. El euro contra el dólar 0,15% abajo. Se ha estabilizado un poquito en la zona de entre 1,1680 y 1,1720 estos últimos días. Vamos a ver cómo evolucionan también las divisas. El dólar australiano también ha llegado a una zona de máximos estos últimos días y parece que se frena ahí.
Y el dólar estadounidense rebota contra el dólar canadiense todo lo que había perdido en el día de ayer y parece que vuelve a atacar la zona de los 1,3710 o quiere atacar esa zona por lo menos. El euro contra la libra ha llegado hacia la zona que decíamos de 0,8647 y ha rebotado estos dos últimos días. El rebote no le saca del movimiento a la baja, con lo cual todavía podemos seguir cayendo, como decíamos ayer, hacia la zona de los 0,8627. La libra contra el yen está recuperando en el día de hoy, pero ha empezado a moverse un poco hacia abajo y yo creo que terminaremos yendo poco a poco hacia la zona de 213. Y la libra contra el dólar, parecido gráfico que el euro contra el dólar, se estabiliza un poco en esa zona, no hay una claridad de movimiento en ninguno de los dos pares, ni en el de la libra contra el dólar, ni en el del euro contra el dólar, así que habrá que esperar un poquito a ver cómo se define. Pero ya veis, jornada negativa, jornada correctiva. No sé si será puntual y volveremos mañana a las subidas o mañana seguiremos con las caídas y iremos hacia la zona de los 7050, no lo sé. Vamos a ver qué pasa en el caso de las bolsas y en el caso de Bitcoin, pues a ver si poco a poco va aguantando el chaparrón, porque es lo que se trata ahora cuando las bolsas están corrigiendo, pues Bitcoin, que tiene una desventaja muy grande respecto a sus máximos históricos, pues aguantar el chaparrón todo lo que pueda para no caer, no perder más de lo que ya lleva desde sus máximos y aprovechar los movimientos al alza para repuntar más que lo que están haciendo los mercados actualmente, ¿no? Así que nada, es un poco lo que tenemos. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.